porque es que tenemos que tener conciencia que estos pensamientos es para pensar en ¿quién? En Dios. Este corazoncito es para amar ¿a quién? A Dios. Este cuerpito es ¿para qué? Para que habite la presencia de Dios, que esa es la promesa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, que ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan la filacteria, ensanchan la franja del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga, que les hagan reverencia por las calles, que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, el Señor Jesucristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas muy queridos por Dios, y Él mismo nos da la gracia de ser sus hijos. Estamos ya en esta segunda semana del tiempo cuaresmal. Nuestro camino es recorrer ese camino de conversión, que es todo un trabajo de cada día. Y el camino de conversión nos invita a soltar tantas cosas que nos da este mundo y a coger lo mejor. Por eso hay que aprovechar. Hoy encontramos en las dos lecturas y en el Salmo cómo el Señor nos hace una invitación a vivir la coherencia entre lo que hablo y lo que digo. Y para eso me está pidiendo que hagamos conciencia de nuestra identidad de hijos de Dios. Dígale al que está al lado: hijito de Dios, no es cualquier cosita. Familia de Dios, gracia de Dios. Luego que nos pide que vivamos en eso. Y para hacerlo, por eso nos coloca uno de los textos para que nosotros lo pongamos en práctica. Tener unidad entre lo que pensamos, vamos y hablamos. Tener unidad. Y esto nos ayuda a ubicarnos un poco, porque es que tenemos que tener conciencia que estos pensamientos es para pensar en ¿quién? En Dios. Este corazoncito es para amar ¿a quién? A Dios. Este cuerpito es ¿para qué? Para que habite la presencia de Dios, que esa es la promesa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, de esa manera, como cristianos vivimos entonces, no de apariencias, como nos dice el Evangelio. Dice, hay mucha gente que habla muy bonito. Se da cuenta que eso se deleita uno escuchando. Pero va a ver la vida y es un desastre. Va a ver uno lo que hace también y dice, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Eso es una invitación a ubicarnos. ¿Hacer qué? Coherente entre lo que ¿qué? Pensamos, amamos y vivimos. Y entonces el Señor nos da instrucciones muy concretas, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Lo primero que se nos pide es que hagamos conciencia nosotros de que el sentido de nuestra vida siempre en ponernos en el lugar del necesitado. Cuando yo me escondo de la necesidad del otro, me oculto entonces de la presencia del buen Dios. Pero cuando yo me ubico en la necesidad del otro, entonces tengo que pedir la gracia de Dios para poder actuar. Por eso en la primera lectura nos dice el Señor, dice, endereza al oprimido. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué significa eso? ¿Ven? Que es que hay mucha dificultad. Ven, hijo, nos sucede a nosotros también, por eso tenemos que empezar por nosotros. Cuando uno no tiene claridad su referente, por eso el domingo celebramos la fiesta de la transfiguración y Dios fue muy claro. ¿En qué fue claro Dios? Dijo, este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchen. Luego el mismo Dios nos está pidiendo, nuestro referente es el Señor Jesucristo y de Él aprendemos como el Señor de nuestra vida. Por eso hay que dejar que nuestra vida, su señorío sea Dios. De Él aprendemos como maestro que nos ha enseñado cómo dirigirnos al Padre. De Él aprendemos esa pedagogía, porque mire todo lo que Él hace con tal de que nosotros tengamos claridad, comprensión. Luego, al tener claridad y comprensión, pues eso es lo que hace enrutar nuestra vida. Y entonces lo primero que nos pide es eso, cómo ayudar, que nuestra vida sea libre. Por eso hay que, en este caminar de conversión, soltar tanta cosa. Bien, ¿cuánto nos cuesta a nosotros soltar una ira? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros soltar un mal genio? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros soltar lo que nos amaron?
Entonces hay que empezar por nosotros para ayudarle al otro, porque eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Dice, endereza al oprimido. Pero si usted no tiene una experiencia de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso hay que empezar por aprovechar ese tiempo. Dice, defienda al huérfano. Porque recuerden que una persona cuando queda huérfana queda desprotegida y hay que acompañarla, y es una de las obras de caridad. Para la mentalidad judía, fíjese que un huérfano había perdido toda su riqueza, que tiene que empezar de cero. Por eso el Señor nos pide ubicarnos en el otro y cómo acompañarlo, y hacerlo como nos lo ha enseñado el mismo Señor y como nos enseña la misma Virgen María. Es el mejor servicio. Por eso nuestra misión en este mundo, ¿cuál es? Servir, amar y hacer el ubicarse en el lugar del otro para hacer el. Y luego encontramos, dice, proteger a la viuda. Y no dice a explotar a la viuda y quitarle a la viuda, sino que protegerla. ¿Qué significa eso? Colocarnos en la necesidad del otro. Luego, por eso no nos podemos ocultar de la necesidad del otro, sino que haremos frente en la medida en que seamos coherentes entre lo que pensamos, amamos y qué más, y vivimos, o sea, lo que vamos hablando. Luego, para cumplir esas cosas necesitamos de una buena conversión. ¿Y qué es la buena conversión? Presencia permanente de nuestra vida. Y así el Evangelio nos va diciendo. Dijo, no se vayan a dejar usted engañar. No se va a convertir ustedes como los mejores fariseos y los escribas, que les gusta escribir muy bonito, hablar muy bonito, pero hacen las cosas muy mal. Se dejan llenar del ego y no se permiten hacer eso. Por eso dice el Señor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y entonces uno aprende de cualquiera de los santos. De la misma Virgen María hay que aprender mucho de ella, y especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora María Auxiliadora. Cómo aprender a auxiliar al otro. Y ella nos enseña muy bien. Aprendan a conocer a mi Hijo. Lo que Él les diga, les mande, eso hacemos. Y eso hay que hacer, porque eso es buscar ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Coloca la mano en el corazón y cierra los ojos y digamos todos, Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor.